Buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer la entrevista a la médico pediatra Pamela Bautista del Policlínico Naval de San Borja. Buenas tardes, doctora Pamela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. Gracias por aceptar esta entrevista eh, para mi tarea del colegio. Sí, no te preocupes. Es un grato placer poder colaborar y más con la educación. Muchas gracias. Ok, pasemos con las preguntas. ¿Cuál fue la motivación de usted para estudiar pediatría? Bueno, la motivación, primero que para ser pediatra tienes que ser médico. Y para ser médico hay que estudiar y prepararse durante 7 años. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de verdad qué es lo que te gusta. Durante los 7 años de la carrera de medicina, vas viendo varias ramas, entre ellas medicina, ginecología, cirugía y bueno, pediatría. Entonces uno se va inclinando poco a poco a la rama que más le gusta. En este caso, yo tenía dos inclinaciones, o era ginecología o era pediatría, una de esas dos. Y bueno, al final elegí pediatría. Y para ser pediatra hay que estudiar 3 años más después de haber terminado los 7 años de la carrera de medicina. Interesante. Ok, ahora pasemos con la segunda pregunta, la cual es ¿cómo hace usted para estar al día con cada tecnología que sale? Por ejemplo, ¿considera usted que es importante que estas tecnologías van avanzando tan rápido? Bueno, sí, en lo que es la carrera de medicina, hasta hace poco nomás, estamos hablando de hace unos 3 o 4 años, los congresos de capacitación médica en cualquier rama, no solo en la pediatría, era casi presencial, los congresos médicos. Ahora no, ahora de hace unos 3 o 4 años, los congresos son virtuales. Las capacitaciones médicas también son virtuales, los diplomados son virtuales. Entonces, nos facilitan bastante a los médicos que cada día pues andamos de un lado a otro con el tiempo reducido. Y es muy importante, sí, la capacitación, porque la rama de medicina no termina en los 7 años y los 3 años después de especialidad, sino cada vez se va avanzando más, cada vez se va descubriendo cosas. Entonces, las capacitaciones es la medicina basada en evidencia en la cual uno va aprendiendo. Mm, Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es ¿cómo hace usted para atender a los niños siendo usted pediatra? Bueno, esa sí es una pregunta muy fuerte. Lo que pasa es que la rama de la pediatría no solo es la interacción entre el médico y el paciente, porque un paciente es un niño y muchas veces es un infante o un recién nacido en el cual no te van a decir y no va a hablar. Entonces, ahí es donde viene a tallar el pediatra, porque básicamente necesita siempre de la información del papá o la mamá, o en el caso de que haya alguien que le esté cuidando al niño. Entonces, ese es un dato muy valioso que tenemos los médicos, sobre todo los pediatras, el apoyo de los padres, quien nos va a decir qué es lo que le duele o qué dolencia tiene el niño o qué molestia tiene el niño. Ahora hay que volvernos niños también, porque al niño muchas veces no les gusta que otras personas desconocidas lo estén examinando, lo estén mirando o le estén haciendo, cuestionando preguntas. Estamos hablando de los niños un poco más grandes, de 4, 5, 6 años, ¿no? Sobre todo los de 4, que a veces son un poco ariscos, entonces no quieren que los toquen, ni los miren, ni nada. Entonces ahí hay que volverse un poco niño, Claro. tratar de jugar, tratar de tener, los pediatras tenemos en nuestros consultorios muchos juguetes, rompecabezas, cosas que le llaman la atención en el escritorio. Entonces los niños como que se familiarizan con cosas infantiles, lo agarran y yo dejo que los niños agarren las cosas, agarren el rompecabezas, agarren unas fichas, lo que le llame la atención, ¿no? Entonces cuando los llamo para examinarlos, le llevo ese juguete y trato de que se distraiga con eso para que no tenga miedo.
y bueno, y volvernos niños también jugando con ellos. Claro. Ok, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué le recomendaría a usted, en este caso, a alguien que está pensando en ser pediatra? Bueno, primero que la rama de la medicina y de la pediatría, ¿no? Es una ciencia, ¿no? Eso a mí me dijeron así como cuando tenía tu edad, ¿no? Estaba en el colegio, me dijeron, para que seas médico tienes que saber ciencia, si no, no. Y déjame decirte que para ser médico tienes que saber todo, no solamente biología, química, física o matemática, es todo. Y a mí, bueno, en mi caso personal, a mí me gustaban mucho las ciencias, pero no tanto lo que es las letras, pero igual le daba. Pero te das cuenta ya cuando ingresas y tienes que leer mucho, mucho, interpretar mucho. Llevé filosofía, que quiero decir que en la rama de la medicina uno de los cursos es filosofía. Entonces, entra todo, no solamente es ciencia, es todo. Mm, Y, y bueno, por qué regresando a tu primera pregunta, ¿no? ¿Por qué pediatría? Porque pediatría entra bastante lo que es matemática, muchos, muchos números. Si bien es cierto que tienes que leer bastante y estudiar bastante, las fórmulas, las dosis de un adulto ya están escritas, pero las dosis de un niño, el pediatra las tiene que sacar a través de fórmulas. Más si aún está en una unidad de cuidados intensivos, ahí las fórmulas y las dosis tienen que ser muy bien calculadas y calibradas. mm, muy interesante, doctora. Ok, pasando con la siguiente pregunta, sería, ¿cómo es un día normal de usted en el trabajo? A ver, un día normal. Usualmente se empieza la atención a las 8 o 8:15 de la mañana. Y bueno, entra un paciente con su papá o su mamá o algún familiar que lo esté acompañando y se le entrevista básicamente a las mamás o a los papás. ¿Por qué motivo lo trae al niño? ¿Cuál es su dolencia? O si lo trae un control, ¿no? O es un crecimiento y desarrollo de niño sano. Y de acuerdo a eso vamos ya buscando más información. Y luego tallamos y medimos al niño, porque es muy importante, como te digo, tener el peso. Con el peso los pediatras damos las dosis de los medicamentos a través de fórmulas matemáticas. Un niñito pues de 10 kilos, de 12 kilos, no se le puede dar el mismo tratamiento o una pastilla como un adulto. Hay que sacarlo a través de una fórmula. Y eso pues me encanta. Como te digo, me encantan mucho las matemáticas y por eso también elegí la rama de la pediatría, porque entra bastante lo que son los números. Luego de examinar al niño, se le prescribe bien las indicaciones al familiar, porque el familiar es el que le va a dar el medicamento al niño. Entonces no es escribir como usualmente se le da a un adulto, una tableta cada 8 horas o una tableta de desayuno, almuerzo y cena. En un niño yo tengo que escribirle e incluso le dibujo a veces a los papás una cucharadita o le rayo la mitad de la cucharadita, le digo, le da así, ¿no? Como mitad, o usted lo va a medir en una jeringa, desecha la aguja, utiliza la jeringa como un medidor y le da hasta el número 2 a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche y le pongo hasta por horas, porque, porque es el familiar el que le va a dar. Y hay que especificarle bien, detalle por detalle, cómo es el que se le va a dar el medicamento a un menor de edad. Entonces, con mucho más razón hay que detallarlo con mucha paciencia. Entonces, una de las cosas muy importantes que tiene el médico pediatra y que tiene que tener es la paciencia, no solamente con el niño, sino con los papás, porque los papás son los que más preguntan acerca de la dolencia del niño. Hay que tener mucha paciencia
y también hay que indicarles muy bien porque es un niño, ¿no? Al que se le va a dar el medicamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Mm, tiene mucha razón, doctora. Ok, bueno, pasando con la siguiente pregunta, mi mamá me comentaba que usted recientemente ha dado a luz y, bueno, está gestando. Y, bueno, le quería preguntar cómo sería, si, o sea, le pregunto a usted si es difícil hoy en día, en esta situación que estamos, si es cumplir con su rol de madre y al mismo tiempo trabajar. Bueno, sí, estoy ahorita ya, todavía no he dado a luz, tengo 7 meses, pero también tengo dos hijos ya, uno de 9 años y otra de 7 años. Y sí, en verdad es difícil. Ya de por sí, antes de este problema sanitario que tenemos de la pandemia, era difícil, ¿no? Porque no solamente eres un profesional médico y tienes que salir y cumplir horarios y cumplir guardias, y dejar a los niños, ¿no? Pero también en casa tienes que ser mamá o tienes que ser papá o tienes que estar pendiente en las tareas, tienes que tener tus horarios para no descuidar a la familia, no descuidar a los hijos. Entonces, la tecnología, como tú me mencionaste en una de tus preguntas, ha ayudado bastante a no dejar la casa de repente y poder estar en compañía de la familia y poder también capacitarse, ¿no? Sin perder el hecho de estudiar y seguir estudiando, porque el médico siempre estudia. Claro, siempre está en constante estudio, porque un maestro nunca deja de estudiar. Bueno, Así es. claro, bueno, esto sería todo por esta oportunidad, doctora. Y bueno, bueno, por último, me gustaría agradecerle por aceptar esta invitación a esta entrevista, que tal vez para usted haya sido un poco de improviso, vaya. Y bueno, nada, me gustaría eh, contar con usted por si necesito algo o por si estoy en el camino a ser pediatra. Muchas gracias. De nada, Mauricio. Y más bien agradecida de haberme tomado en cuenta. La conozco mucho a tu mamá, he trabajado con ella y le tengo mucho aprecio. Y ojalá te animes porque es una carrera muy bonita, muy sacrificada, hay que estudiar mucho y hay que gustar y hay que tener un niño dentro de nosotros para poder seguir con esto, con esta carrera. Muchas gracias, doctora.